Hola a todos. Hoy nos adentramos en un tema delicado, una experiencia que muchos, incluyéndome, hemos atravesado, pero rara vez discutimos abiertamente: la duda y la pérdida de fe. En este espacio seguro, quiero asegurarles que es normal y humano cuestionar, explorar y a veces dudar. Es un error común asociar la duda con la debilidad. He conocido a muchos que, en medio de la tormenta de preguntas que surgían en su mente, se sentían solos y asustados, creyendo que sus dudas eran sinónimos de falta de fe. Preguntas como: ¿cómo puede un Dios amoroso permitir tal sufrimiento? ¿O es la Biblia realmente la palabra inmutable de Dios? Son preguntas que muchos han enfrentado en silencio. Pero hoy quiero desmitificar esta noción. La duda no es enemiga de la fe. De hecho, personajes bíblicos como Tomás, que exigió pruebas tangibles de la resurrección de Jesús, nos muestran que la duda ha sido una parte integral de la jornada espiritual de muchos. Este video no es un tribunal, es un refugio. Estamos aquí para explorar, entender y, lo más importante, para apoyarnos mutuamente en este viaje. A lo largo de este diálogo, queremos reafirmar que cada pregunta, cada inseguridad y cada momento de duda puede ser un paso hacia una fe más profunda y arraigada. Así que, sin juicio y con corazones y mentes abiertas, embarquémonos juntos en este viaje de descubrimiento y renovación. Porque en este espacio, tus preguntas son bienvenidas y tus dudas no te definen. Estamos juntos en esto, navegando las aguas turbulentas hacia una comprensión más profunda del divino y de nosotros mismos. Espero que a lo largo de esta conversación encuentres consuelo, entendimiento y, lo más importante, la libertad para explorar y expresar tus pensamientos y sentimientos más profundos en tu viaje personal de fe. Comencemos. Paso 1. No ver la duda. Como algo malo, iniciamos con el primer paso, que es crucial en el proceso de navegar a través de la tormentosa mar de la duda. Es un paso que desafía un mito profundamente arraigado: la idea de que la duda es un signo de debilidad o una señal de una fe menguante. Pero quiero llevarnos a las Escrituras, a un pasaje que ilustra claramente una verdad diferente, encontrada en Isaías 1, 18, donde se lee: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Este pasaje nos muestra un Dios que no rehúye las preguntas, ni se aleja de aquellos que buscan entender. Aquí, el Señor invita a la nación de Israel, que se había desviado, a razonar juntos. Este no es un mandato para una fe ciega, sino una invitación abierta al diálogo, a la reflexión, al cuestionamiento y, finalmente, a la redención y la renovación. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y recordemos a los discípulos en el mar de Galilea. En Marcos 4, 37, se nos relata una situación tensa, aterradora, donde los discípulos se encontraban en medio de una tormenta feroz. Aquí, en medio del caos y el miedo, se atreven a despertar a Jesús y preguntar: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». La duda, la incredulidad, invadió sus corazones en ese momento de desesperación. Pero Jesús, con amor y paciencia, calmó la tormenta y luego les preguntó por qué tenían tanto miedo, por qué dudaban. Esta interacción nos muestra que Jesús no rechaza a aquellos que dudan, que cuestionan, sino que se enfrenta a esos momentos con ellos, guiándolos hacia una fe más profunda y fortalecida. Los discípulos, a lo largo de su viaje, se encontraron con momentos de duda. Tomás, uno de ellos, es un ejemplo clásico. No estaba dispuesto a creer en la resurrección de Jesús hasta que no lo viera y tocara por sí mismo. Y Jesús no lo rechazó por eso, sino que se presentó ante él, invitándolo a tocar sus heridas, a creer. La duda no es una experiencia aislada de unos pocos. Es una parte inherente de la experiencia humana y la jornada espiritual. Consideremos a Juan el Bautista, el precursor de Jesús, quien incluso desde la prisión envió a sus discípulos a preguntar a Jesús si realmente era el Mesías esperado. Y Jesús, nuevamente, no respondió con condenación, sino con evidencia de su ministerio y milagros. La duda, entonces,
no es algo que debamos temer o evitar. Podemos ver a través de las Escrituras que Dios está dispuesto a encontrarse con nosotros en medio de nuestras preguntas, incertidumbres y dudas. Cada cuestionamiento puede ser una oportunidad para un encuentro divino, una profundización de nuestra fe, una expansión de nuestro entendimiento. En la crucible de la duda, en el corazón de nuestras preguntas más profundas, puede emerger una fe refinada, más robusta y auténtica. Así que te invito a ver la duda no como un enemigo, sino como un compañero en el viaje, una herramienta que Dios puede usar para esculpir, moldear y fortalecer nuestra fe de maneras que nunca hubiéramos imaginado posible. La historia que se desarrolla en Marcos 4:37 no es solo un relato emocionante de un milagro asombroso, sino que también es una poderosa ilustración de la interacción entre la duda humana y la divinidad de Jesús, y cómo cada encuentro con Él puede transformar nuestra percepción y experiencia de fe. Imagina por un momento a los discípulos, hombres que habían dejado todo para seguir a Jesús. Estos hombres habían sido testigos de sus enseñanzas profundas y milagros extraordinarios, pero aún así eran humanos, vulnerables a los temores y dudas que acosan a cada alma humana. La escena se desarrolla en el mar de Galilea. El sol se ha puesto y la oscura majestuosidad del mar se extiende infinitamente ante ellos. Jesús, cansado y sereno, duerme en la popa del barco. Los discípulos, mientras tanto, se encargan de navegar. La calma del mar, sin embargo, se ve interrumpida abruptamente cuando una tormenta violenta se desata. Las olas, elevándose con furia, comienzan a llenar el barco. El viento aúlla, el mar se retuerce y el miedo se apodera de los discípulos. En este momento de pánico y terror, los discípulos despiertan a Jesús con una pregunta que resuena con la intensidad de su miedo. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Aquí, en medio de la tormenta, la duda se hace evidente. Dudan de la preocupación de Jesús, dudan de su poder, dudan de su soberanía en medio del caos. Pero Jesús, en su inmutable serenidad, se despierta y reprende al viento y al mar. «¡Silencio! ¡Cálmate!», ordena. Y en un instante, la furia se disipa, el mar se calma y el viento se silencia. La paz reemplaza al caos. Luego se vuelve hacia sus discípulos y les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esta historia es una cápsula microcósmica de la experiencia cristiana en medio de la duda y el miedo. Jesús no reprende a sus discípulos por su miedo, sino que aborda la raíz de su temor. En la tormenta de la duda, Jesús no está distante o indiferente. Está presente, activo y poderoso. Cada palabra, cada acción de Jesús en esta narración se convierte en un testimonio elocuente de su poder y amor. Los discípulos, aunque habían presenciado sus milagros, aún tenían que internalizar quién era Jesús realmente. Este encuentro en el mar no fue solo un milagro, sino una revelación de la divinidad de Jesús, una afirmación palpable de su señorío sobre la creación y el caos. La pregunta de Jesús: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? No es una condena, sino una invitación a profundizar en la confianza y la fe. En el corazón tempestuoso de cada duda, cada temor, Jesús se encuentra presente, invitándonos a reconocer su poder, su amor y su soberanía. La tormenta en el mar de Galilea se convierte, así, en un símbolo atemporal de las tormentas de duda que cada creyente puede enfrentar. Pero en cada tormenta, Jesús está presente, no distante ni indiferente, sino activamente involucrado, listo para calmar nuestras tempestades y guiar nuestra fe hacia un puerto de confianza y certeza más profunda. En este relato bíblico, encontramos no solo un milagro, sino una promesa implícita de que en cada tormenta de duda, Jesús es y siempre será nuestra paz en medio del caos. Paso 2. Obtener respuestas a tus preguntas. En el vasto universo de la experiencia espiritual y humana, la duda no es un exilio solitario, sino un sendero que muchos han transitado. Las preguntas que surgen en el jardín silencioso de nuestras reflexiones internas no son signos de fracaso espiritual, sino catalizadores potenciales para un despertar profundo y una fe renovada.
El apóstol Pedro, un hombre familiarizado con los intricados bailes de la fe y la duda, nos ofrece un consejo en 1 de Pedro 3:15 que resuena con profunda resonancia para aquellos en la encrucijada de la incertidumbre. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, escribe Pedro. Aquí hay un reconocimiento implícito de que la fe no es una entidad estática, sino una realidad viviente, una entidad dinámica que se nutre tanto de las preguntas como de las respuestas. Para aquellos que se sienten asediados por preguntas sin respuesta, la invitación es clara: no huir de las preguntas, sino abrazarlas. Identificar la raíz de la duda no es un acto de desesperación, sino un paso hacia la iluminación. Cada pregunta es una invitación a profundizar, a explorar, a buscar con fervor las respuestas que transforman la duda en entendimiento y el miedo en fe. En este proceso de búsqueda, el consejo de Pedro ofrece una guía esencial. No estamos solos en nuestra búsqueda. Hay recursos disponibles, comunidades de fe, textos sagrados y líderes espirituales que sirven como faros de luz en el oscuro océano de la incertidumbre. El diálogo con líderes espirituales, el estudio diligente de las Escrituras y la exploración de textos teológicos y filosóficos pueden ofrecer respuestas, claridad y, más crucialmente, un camino hacia una fe más profunda y arraigada. Por ejemplo, un individuo asediado por preguntas sobre el problema del mal podría encontrar solaz y perspectiva en las profundidades de los escritos de teólogos como Agustín de Hipona o C.S. Lewis. Un creyente que lucha con preguntas sobre la naturaleza de Dios podría encontrar respuestas transformadoras en los Salmos, donde la angustia, la duda, la esperanza y la fe se entrelazan en un tapiz de espiritualidad humana y divina. Además, la conversación y la comunidad se destacan como instrumentos esenciales en esta jornada. En los grupos de estudio bíblico, en la oración compartida, en las conversaciones profundas y vulnerables con mentores y amigos espirituales, se encuentran las respuestas que transforman el terreno árido de la duda en un jardín floreciente de fe renovada. Es vital entender que en esta jornada no estamos solos. La comunidad de fe, presente y pasada, es un recurso invaluable. Los teólogos, filósofos y creyentes de todas las épocas han enfrentado preguntas similares y sus reflexiones, experiencias y respuestas ofrecen un tesoro de sabiduría para aquellos en el camino de la búsqueda. En última instancia, la duda no es el final de la fe, sino un paso hacia una comprensión más profunda, una relación más rica y una experiencia más auténtica con lo divino. Con mansedumbre y reverencia, con la valentía para preguntar y la humildad para escuchar, los creyentes pueden encontrar en sus preguntas no una sentencia de exilio espiritual, sino una invitación a un despertar profundo y una renovación transformadora de su fe. Paso 3. Hablar con cristianos que han lidiado con la duda. El camino cristiano, aunque bañado en la promesa de esperanza y redención, no está exento de los terrenos accidentados de la duda, la incertidumbre y, en ocasiones, la desesperación espiritual. Segunda de Timoteo 2:3 nos confronta con una imagen poderosa. Toma parte en los duros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Aquí, la metáfora del soldado encapsula la naturaleza combativa, desafiante y a veces dolorosa del viaje de la fe. En el contexto de este combate espiritual, no estamos solos. Las filas de los que han luchado, preguntado y, en ocasiones, tambaleado en la fe, están llenas de testigos que pueden ofrecer consuelo, guía y, lo más crítico, una empatía profunda. Estos testimonios personales y colectivos se erigen como faros de luz, indicando que la duda no es una isla desolada, sino un terreno común, un lugar de encuentro donde los creyentes pueden encontrar no solo respuestas, sino también compañía. Imagine un joven creyente, su fe fresca pero insegura, enfrentando por primera vez las tormentas tumultuosas de la duda. En esta encrucijada, la voz de otro, que ha caminado por ese sendero tempestuoso, puede ser un bálsamo, un refugio. Yo también he estado allí, resuena esa voz. He luchado con las mismas preguntas, he sentido la misma angustia y he emergido, no quebrantado, sino fortalecido. En estos testimonios
encontramos una verdad profunda. La duda, lejos de ser un estigma, puede ser un santuario donde la fe se refina, se profundiza y se vuelve más auténtica. Las historias de quienes han luchado y han encontrado a Dios en medio de la tormenta son vitales. Son narrativas de esperanza que demuestran que la duda no es el final de la fe, sino a menudo un pasaje hacia una relación más profunda y transformadora con lo divino. La comunidad cristiana, en su diversidad y profundidad, ofrece un espacio para esta exploración conjunta. En los grupos pequeños, en las conversaciones íntimas después del servicio, en las amistades forjadas en el crisol de la pregunta y la búsqueda, los creyentes encuentran un espacio para expresar, explorar y enfrentar sus dudas. Aquí no hay juicio, sino una acogida amorosa. No hay condenación, sino una mano extendida. Es en este espacio sagrado de comunidad y conversación donde las dudas se enfrentan no con temor, sino con fe. Cada pregunta, cada incertidumbre, se transforma no en un obstáculo para la fe, sino en un puente hacia una comprensión más profunda, una conexión más rica y una experiencia más auténtica de Dios. La batalla espiritual de la segunda epístola a Timoteo 2:3 no se lucha en aislamiento. Los buenos soldados de Cristo Jesús están unidos, no solo en la victoria, sino también en la lucha, no solo en la claridad, sino también en la confusión. Aquí, en este espacio compartido de lucha y descubrimiento, los creyentes encuentran la fuerza para continuar, la valentía para explorar y la gracia para transformar la duda en una fe más profunda, más rica e infinitamente más hermosa. Conclusión. Después de un viaje reflexivo a través de la intrincada selva de la duda y la fe, una pausa para recapitular y reflejar se vuelve imperativa. En esta travesía, hemos desentrañado 3 pasos fundamentales que actúan como faros de guía en medio de la tormentosa mar de la incertidumbre. Hemos comenzado nuestra exploración recordando la exhortación de Isaías 1:18, donde el diálogo y la razón se presentan como herramientas sagradas, no como enemigos de la fe. La duda, en este espacio de reflexión, no se recibe con condenación, sino con una invitación abierta a la exploración, el cuestionamiento y el crecimiento. La jornada prosiguió, llevándonos a la sabiduría de Primera de Pedro 3:15, donde la preparación para defender y explicar nuestra fe se hace eco de la necesidad de respuestas, claridad y, en última instancia, de una fe que se erige no en la arena movediza de la ceguera, sino en el sólido terreno de la comprensión y la convicción. El tercer paso nos llevó a la hermandad de la lucha, al corazón de Segunda de Timoteo 2:3, donde los soldados de la fe se encuentran no en la victoria aislada, sino en la batalla compartida, uniendo manos y corazones en medio de la duda, la lucha y la redención. Mientras tejemos estos pasos juntos, una imagen emergente se encuentra en la intersección de la lucha y la esperanza. En Marcos 9:23, encontramos la oración desesperada pero profundamente esperanzada de un padre luchando. Creo, ayuda mi incredulidad. Aquí, en la cruda honestidad de estas palabras, encontramos una manifestación del viaje de la fe. Una danza entre la creencia y la duda, la certeza y la incertidumbre, el conocimiento y el misterio. Esta oración no se presenta como un final, sino como un punto de partida. Una invitación a entrar en un espacio sagrado donde la duda no es un final, sino un comienzo, donde las preguntas no señalan la ausencia de fe, sino la puerta hacia una fe más profunda, más rica y más resiliente. En este concluyente momento, la afirmación del amor inmutable de Jesús resuena como un eco poderoso en medio de los valles sombríos de la duda y la lucha. No estás solo. En medio de las preguntas no contestadas, de los silencios ensordecedores, de las noches oscuras del alma, el amor de Jesús permanece, inquebrantable, inmutable, infinito. Aquellos que se encuentran en medio de la lucha, que se sienten atrapados en el espacio intermedio entre la fe y la duda, están invitados a descansar en esta afirmación final. La duda no es una sentencia de muerte para la fe, sino una invitación a una travesía más profunda hacia el corazón de Dios, donde las preguntas no son enemigos, sino compañeros, y donde la lucha no es un signo de fracaso,
sino un testimonio del viaje continuo hacia una fe que se ha probado, refinado y finalmente confirmado en el fuego de la duda, la pregunta y la esperanza redimida.